Muy buenos días. El enaltecimiento imposibilita toda relación y toda posibilidad, imposibilita toda acción de crecimiento espiritual. Una persona que se enaltece, que se crece, su orgullo no le permite acercarse a Dios y esa particularidad tampoco le permite someterse a ningún tipo de ordenamiento espiritual. No le agacha cabeza a nada ni a nadie. El Señor nos plantea una parábola. El padre que tenía dos hijos. El menor considera que no puede vivir o continuar viviendo bajo la autoridad de su padre. Así que quiere tener una vida a su manera, a su gusto, totalmente libre de todo impedimento y de toda imposición. Y le dice a su padre: dame la parte de mi herencia, me voy. El padre con mucho gusto y lo acompaña a la puerta. Él sale y vive una vida libertina y obviamente sin Dios, sin patria y sin ley, a su gusto. Obviamente ese tipo de vida conlleva a cometer errores y resulta que estos tienen consecuencias. Crea o no en Dios, hay que sufrir las consecuencias de los errores. Bien, cuando el orgullo de este joven, después de agotar su juventud, después de agotar todas sus posibilidades, después de agotar sus recursos, su vida, entonces un día su orgullo es molido y entonces llega a entender que indiscutiblemente necesita a su padre, necesita la dirección, la protección de su padre, y entonces hace ese reconocimiento. Yo recuerdo que Moisés, uno de los hombres más poderosos que ha pisado la faz de la tierra después de nuestro Mesías Redentor, ninguno como Moisés, pero ninguno por lo manso. Mire que Moisés no se comió el cuento de los poderes para hacer llover fuego y para que la tierra temblara y hiciera lo que le placiera, ¿sí? Él no se comió ese cuento. Un día le sacan de verdad le sacan la piedra y le mete un leñazo a una peña y pues, esa no era la instrucción. Háblele a la peña, era la instrucción. Pero nunca Moisés se tragó el cuento de su poderío. Nunca se creció porque era poderoso y la naturaleza entera le servía a sus pies como un dios. Nunca se creyó de nada. Tuvo un ejército de 602.000 hombres, que ni siquiera mi país Colombia tiene una fuerza armada tan grande. Nunca se creyó poderoso, invencible. No, rogó a Dios. Superaba en número de hombres a todos los pueblos que se le enfrentó y siempre estuvo clamando la ayuda de Dios. Y fue esa su fortaleza, la ayuda de Dios, no su ejército. Eso es lo que narra la historia. Bien, nosotros acá por tres concepticos de más que tenemos, nos creemos invencibles, nos creemos poderosos. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, surgen religiones como el gnosticismo. Ellos creen que pueden crecer espiritualmente sin la ayuda de Dios, en sus fuerzas. Es más, ven al Señor Jesucristo como un maestrico más al cual pueden ellos igualar o superar. Y entonces salen a hacer su crecimiento espiritual en sus fuerzas, a su manera y para su gloria y honra. Bueno, también tenemos el caso de nuestros hermanitos cristianos. También hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Ellos creen que la ley murió,
Ya no estamos bajo la ley, dicen ellos, sino bajo la gracia. Y mandan la ley de Dios al carajo. ¿Eso qué quiere decir? Van a vivir a partir de allí una vida sin reglas, sin leyes, sin someterse a nada y a nadie. Creyéndose en espirituales, creyéndose en santos, creyéndose santos. Y se creen ungidos, y se creen poderosos, se creen. Y ese es el problema, se creen. Esa arrogancia, esa elevación es la que no los deja crecer espiritualmente. Y si no, muéstrenme uno que haya crecido espiritualmente, que tenga los frutos del Espíritu Santo. No, porque una vida espiritual, una vida material sin Dios, sin patria y sin ley, eso no funciona. Tiene que haber un sometimiento, y cuando una persona no puede doblegar su orgullo, entonces cuando llega ese amor de Dios a darle la mano, entonces le da y le ayuda a doblegar su orgullo. Si su engreimiento está por lo que tiene, bueno, entonces viene la humillación por ese lado. Si el humillamiento está por su belleza, por su juventud, por su salud, viene la humillación por ese lado. Si el engreimiento está por sus concepticos que tiene en la cabeza, entonces también viene la humillación por ese lado. Algunos se nos pasa toda la vida, otros la cogen rápido. Algunos no esperan ser humillado, ese orgullo, para doblar cabeza, para entender que debe de someterse a Dios, a su ordenamiento. Entonces, esos que por las buenas logran llegar allí, entonces rápidamente hacen su crecimiento. Algo otros tuvimos que sufrir la humillación de ser molido ese orgullo, y hasta que no fue molido ese orgullo y nosotros entendimos que era para eso, entonces no fue posible empezar un crecimiento espiritual. Pero es que algunos han pasado por moler su orgullo y no se dieron cuenta para qué era eso, ¿sí? Y se inventan luego otro ídolo, otra forma de engreimiento y de engrandecimiento, y su petulancia y su cosa terrible, terrible. Entonces, cuando usted puede reconocer que necesita doblegarse y someterse a la autoridad de Dios, cuando usted es capaz de entender que usted sin la ayuda de Dios no va a conseguir absolutamente nada, entonces en ese momento está usted empezando a dar un primer paso. Antes no. Cuando usted se cree el cuento de sus conceptos, de sus doctrinas o de las cosas que tiene materiales o de las relaciones que tiene, cuando ese es su engreimiento y su grandeza, bueno, no, hay que esperar un tiempo hasta que entienda, ojalá por las buenas, y que no vaya a ser por las malas, con la ayuda del dolor, porque es que cuando uno se cree, entonces termina gastándose sus recursos, es decir, su juventud, su vida, y nunca consigue nada. Entonces, la conclusión está en que lleguemos al entendimiento por las buenas. ¿Dónde está nuestra grandeza? Si nuestra grandeza, si nuestra valía, definitivamente por los resultados que llevamos en el transcurso de la vida, está en nuestros bienes, en nuestras relaciones o en nuestros conceptos que hemos apilado en la cabeza, entonces no habrá posibilidad, a menos que pueda llegar a reconocer ello, ese error, y pueda arrepentirse de ese engreimiento, de ese enaltecimiento, y llegar humillado delante de Dios y someterse a su autoridad y decirle: Padre, quiero someterme a tu autoridad
quiero obedecerte, quiero serte fiel, quiero amarte. Pero ya sabes cuál es el proceso entonces y ya sabes lo que te implica. Si no es por ese medio, no hay posibilidad de crecimiento espiritual. No es posible. Así que quiero dejarle esta inquietud. Quiero compartirle esta motivación. Un feliz día.